Hola, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Aquí estamos como cada sábado en Lo Justo y Necesario, el programa de seguridad social hasta la 1 del mediodía en vivo por A24. Y tenemos que comenzar hablando de temas sobre los que no quisiéramos hablar más, que tienen que ver con el maltrato, tienen que ver con el abandono, tienen que ver con la inseguridad cuando los protagonistas son personas mayores. Tuvimos 2 casos puntuales en Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, esta semana, otro en Rosario, en la provincia de Santa Fe, que además de partirnos el alma como seres humanos, nos llevan al enojo, nos llevan a la bronca, pero también nos llevan a la reflexión. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está la cadena de responsabilidades? Cuando uno piensa puntualmente en el caso de Santa Teresita, piensa ahí, ¿la responsabilidad está en los delincuentes? ¿O está de más en la sociedad? ¿O está de más en el entorno? ¿Está de más en el Estado? Y en el caso de Rosario, que tiene que ver con un caso que ya está judicializado y que tiene que ver directamente con abandono de personas, ¿qué se hace? ¿Cómo responde el entorno frente a situaciones así y cómo reacciona y da respuestas el Estado? ¿Qué es lo que está pasando en la Argentina? Que parece que cualquier medida que se toma en este aspecto, siempre sea una medida nacional, provincial, municipal, siempre estamos quedando como más atrás. Siempre las medidas quedan más atrás de cualquier hecho que nos termina conmoviendo semana a semana. Vamos a comenzar Lo Justo y Necesario hablando puntualmente de inseguridad, la inseguridad de cada día, las calles que parecen no ser, un ámbito apto para la gente, porque en realidad las calles deben ser para los ciudadanos, para que los ciudadanos estén tranquilos, y parecen no ser los dueños justamente de ese ámbito. En muchos lugares, en muchas zonas de la República Argentina, desde hace muchos años, manda la delincuencia, manda el delincuente, manda el asesino. Está en la mesa, nos acompaña Paola Espátola. Gracias por venir, Paola. Gracias, Clary. Especialista en seguridad, tiene una amplia trayectoria, una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con inseguridad, y nos acompaña también el doctor Eugenio Semino, titular de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. El tema, vamos a partir con el caso Santa Teresita, pero yo te decía estos días, Paula, yo quiero hablar de la inseguridad de todos los días que tenemos que enfrentar todos, no solamente las personas mayores, pero puntualmente. Santa Teresita, una pareja que entra a la vivienda de 2 señoras mayores, una 80, otra 84 años, entra con un bebé en brazos, en su momento se dijo que era la hija de la pareja, y que asaltan y golpean ferozmente a estas 2 señoras. Háblame de la cadena de responsabilidades. ¿Cómo llegamos a esto y esto que no cesa en la Argentina? Mira, lo que vemos en el caso Santa Teresita es como la foto de lo que se ve constantemente, ¿no? Me parece que es el caso, yo te diría, como cuando uno da clases en la facultad, ¿viste? El leading case de la foto de la Argentina de hoy, la violencia. Porque no solo ingresaron en la casa de 2 ancianos, sino que entraron a la casa de 2 ancianos y los torturaron. O sea, las torturaron a ellas, porque vos fíjate que las quemaron, les pegaron. O sea, no solo fueron a hacerse de sus pertenencias, sino que más allá de hacerse de sus pertenencias, ejercieron toda la violencia que estaba a su alcance. Testimonio de una de ellas, de Esther. Me pegaban con una hazaña tremenda. Tengo chichones en la cabeza y me desfiguraron toda la cara. Calentaban un cuchillo con fuego y me lo ponían en la cara, dijo justamente Esther, una de las víctimas. Exactamente. ¿Y esto qué es lo que nos muestra? Por eso yo te decía, la foto. Vos decías, las calles están tomadas hace tiempo ya por el delito y los ciudadanos de pie, todos nosotros estamos como enrejados, o sea, estamos tras las rejas, ¿no? ¿Por qué llegamos a esto?
por niveles, por la impunidad que nos reina. O sea, es así. Digo, a ver, me parece que tenemos que poner blanco sobre negro. Y es de la siguiente manera. Por más que generemos los mejores programas de seguridad, por más que tengamos la mejor policía, por más que tengamos las mejores cámaras de seguridad, por más que tengamos la mejor tecnología, sí, suponte que son aprendidos la pareja esta, y en menos de 24 horas son liberados, Clara. Yo te pregunto, ¿por qué van a dejar de hacer este tipo de cosas? De hecho, fueron detenidos justamente por este video, porque una cámara de seguridad filmó, y además por uno de los vecinos de esta pareja que denunció, están entre rejas. Pero es lo que vos decís, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? A ver, vos fíjate, estamos discutiendo todavía la temática de la vulnerabilidad de los ancianos, ¿entendés? O sea, la vulnerabilidad de los menores. Digo, ¿cómo tendrían que resolverse estas cosas? Juicio por jurados. Estos casos son los casos graves. Digo, yo hace tiempo que vengo pregonando que en la Argentina tenemos que tener una justicia mucho más rápida y esto se logra con jurados populares. ¿Y cómo lo lográs? Empezás gradualmente. Y uno de los temas para esta graduabilidad son los hechos graves, gravísimos. ¿Cuáles son los hechos graves, gravísimos? Cuando son víctimas las poblaciones vulnerables. ¿Y qué poblaciones son vulnerables? Entre ellas los ancianos. Bueno, lo que tenés que hacer en este caso es a esta pareja, antes que nada, ver quién es esa bebé que llevaban en los brazos. Obviamente apartarla de esa familia, de esa pareja. Enjuiciarlos, que cumplan la pena. Y que cumplan la pena, o sea... ¿Y qué pasa con la víctima? No importa si son 5 años, 10 años, pero ¿sabes qué? Que la cumplan, que sea de cumplimiento efectivo. Ya no es, hoy en el mundo, ya no se discute si es la cantidad, sino que esa pena sea efectiva. En la Argentina discutimos si son 20 años, 30 años, 50 años, pero ¿sabes cuál es lo que pasa después? No se cumple, o se cumple mal. Así es, inclusive los delincuentes no suelen leer el código previo a salir a delinquir. Y acá tenemos, tal cual se decía, 2 víctimas muy claras. Son las abuelas y es la niña también. Absolutamente. ¿no? Es decir, tenemos los 2 colectivos vulnerables. Y realmente, siguiendo tu explicación, y quienes hacemos asistencia diaria, esto lo vemos decenas de veces por semana. Es decir, trasciende obviamente cuando porque los casos que son denunciados. Sí, porque se viralizó, por esto, pero decenas de veces por semana. Y lo que nos está mostrando una patología social muy importante, porque inclusive nosotros siempre hablamos en gerontología que este acto criminal es, el delincuente en realidad rompe el espejo que adelanta, es decir, destruye lo que no quiere ver o no quiere ser. Que tiene cada vez más saña, que cada vez es más cruel. Cada vez más violento, cada vez más cruel. Porque tiene desprecio por la vida, desprecio por el otro. O sea, como no tiene... Si su vida no vale nada, ¿por qué va a valer nada? Su vida vale 0, no le importa. Entonces la del otro le vale mucho menos. Porque tiene que ver con la satisfacción del corto plazo. ¿Entendés lo que te digo? O sea... Pero también tiene que ver con lo que decíamos antes. Mira, los franceses tienen una frase que es maravillosa y que se aplica cuando se discutió el régimen penal juvenil en Francia. Se planteó lo siguiente: no hay sanción sin educación ni educación sin sanción. ¿Por qué? Porque discutían si la sanción realmente era válida. Y concluyeron que sí. La sanción es importante. La sociedad requiere de saber que si infringe la norma que fuere, ante la infracción, o sea, cuando vos infringís una norma, tenés una sanción. Acá hace décadas que no se visualiza que infringir una norma tiene una sanción. La delincuencia, acá te quiero sacar un poquito del tema adultos mayores, pero esto realmente conmovió esta semana, por eso lo quería mencionar. La delincuencia, ¿con qué tiene que ver? Hablemos de la Argentina puntualmente. Tiene que ver con la droga, con el consumo de droga, tiene que ver con la falta de trabajo, tiene que ver con la falta de educación, tiene que ver con la pobreza. ¿Con qué tiene que ver? No, es multicausal. A ver, no tiene que ver con la pobreza.
Esto a ver, hay corrientes que te van a decir que sí, yo te digo que no, y definitivamente te digo que no, porque en momentos donde vos tuviste bonanzas económicas, la delincuencia no bajó, con lo cual no tiene nada que ver con la pobreza, y esto está probado con las curvas de crecimiento económico. Y es más, en los lugares de máxima pobreza, el pobre no delinque. Eso tiene que ver más con una cuestión de marginalidad. Y la marginalidad no acompaña a la pobreza. Tiene que ver con estilos de vida, tiene que ver con cuestiones culturales y tiene que ver con visiones hacia dónde quiero ir. Y esto es una cuestión que se da a nivel mundial. Y es con lo que decíamos anteriormente, con la satisfacción del cortoplacismo. Ahí sí tiene que ver la droga. Pero no con el consumo, que esto es un error que también se plantea, Claro, que te dicen, así te lo el que te lo plantean, consume sí. sale y delinque. El que consume no sale y delinque, bueno, puede. O sea, una persona que acaba de consumir Paco no puede salir a delinquir, no puede caminar. Es un zombie. Es un zombie, exactamente. Lo que sí genera la droga es una cultura diferente, que es la de la marginalidad. Ahora, vos señalabas algo que realmente es impactante y que todos los mencionamos y convivimos con ello, que es la impunidad. Y la impunidad del poder también muestra hacia abajo. Totalmente. Es decir, hoy tenemos un sistema político que hay un altísimo porcentaje que está procesado, algunos con condena firme desde hace años, etcétera, etcétera, y están ahí. Y son los que supuestamente vamos a tener que elegir para que sigan rigiendo los destinos de los ciudadanos de a pie, ¿no? Digo, me parece que esa impunidad no genera valores hacia el resto de la sociedad, ¿no? El individuo de a pie vive con esta sensación de estoy en la fila. ¿En qué momento me tocará esta sensación? Vuelvo a mi casa y todos esos factores también influyen para mal en la calidad de vida. Bueno, es que el problema cuando vos hablas de la inseguridad en la Argentina y la gente te dice, pero yo cruzo a Uruguay, cruzo a Chile y no lo vivo, ni hablar de otros países, ¿por qué vos vivís eso? Porque te afecta tu calidad de vida. ¿En qué sentido? Acá es en todos lados. Claro. No es que no hay inseguridad. O sea, cuando te dicen, bueno, pero cuando se mide tasas de homicidio, es cierto que son mucho más bajas que Hay que zonas las más grandes. vulnerables. Lo que pasa claro, es que vos locales tenés más vulnerables zonas. que otras. O sea, está la manera en que se llaman los mapas de riesgo. O sea, ya no se llama más mapa de delito, se llama los mapas de riesgo. Entonces, los mapas de riesgo se trazan de una manera absolutamente ordenada. O sea, se trazan de manera tal que vos puedas tener zonas realmente donde tu calidad de vida no está afectada. El problema acá es que no tenés dónde. Por eso vos decís, salís y vos ya te sentís, estás en alerta. Sí, a la defensiva permanentemente. Claro. Y eso es agotador. Las rejas lo que hicieron fue encerrarnos en lugar de abrirnos, ¿no? Es decir, uno de los combates de la inseguridad es que el espacio público sea de todos, sea común, y que vayamos generando esas condiciones. Se fue abandonando el espacio público. Sí, aparte, y eso nos hace más débiles aparte encima. La sensación de agobio no solamente hacia nuestra persona, todos tenemos familia. Entonces, quien no está preocupado por sus padres está preocupado por sus hijos adolescentes. Tus hijos adolescentes que cuando vos los cuidás, en un determinado momento se te plantan, porque a mí me ha pasado, y me han dicho, lo que pasa es que vos tenés un problema, no nos dejás crecer. No, yo te dejo crecer, pero en un contexto como muy difícil, entonces no puedo dejar de cuidarte y de preocuparme por vos. Es que es así, es lo que él planteaba anteriormente, que también tiene que ver con lo que decíamos. Se fue de a poco, se fue el Estado, por lo que fuera, por acción, por omisión. Ya a esta altura, te soy honesta, ya no me importa cómo fue. Se ve el resultado. Claro, llegamos a donde llegamos. Perdió el manejo del espacio público. Eso es algo que controla el Estado. Entonces, ya cualquier calle no la controla el Estado. Paola, leyes hay. Sí, normas hay. Es decir, que en la Argentina el tema de la delincuencia está asociado no a la falta de leyes o de normas, sino a un tema que tiene que ver con racionalidad, con firmeza.
en cumplimiento de esas normas y de esas leyes. Sí, yo creo que el Poder Judicial, digo, rescatando que hay muchos que realmente cumplen su tarea y muchas veces en condiciones poco salubres, pero digo, me parece que donde el próximo gobierno, y que va a tener que ser un gobierno de todos, tiene que generar una reforma en el sistema judicial. No tenemos que tener miedo a lo que son los juicios por jurados. A mí no me dan temor los juicios por jurados. A mí que la sociedad juzgue no me da ningún tipo de temor. E insisto, en particular en los delitos graves. Por otra parte, en el Congreso de la Nación ingresó el anteproyecto de reforma del Código Penal. A mí me parece que es una oportunidad importantísima para que se discuta, porque eso tiene que ver con ordenar el sistema legislativo en materia penal, que realmente es un Frankenstein, porque se fue arreglando de a poco, entonces realmente es ordenador, donde allí se le da, termina siendo un código moderno. Entonces me parece que estas cosas nos van a proveer de herramientas para poder tener un mejor sistema de justicia penal. ¿Qué idea tenés? ¿Qué opinas de la ley antichorros que aprobó la provincia de Buenos Aires el 30 de mayo? Mira, a mí todo lo que sean instrumentos me parecen válidos. Ahora, por otro lado, lo que veo es que generamos instrumentos para los ciudadanos de a pie, e insisto, por el otro lado, pasan las cosas que pasan, ¿entendés? O sea, vos ves que, por ejemplo, los motochorros tienen 10 cédulas, o sea, tienen una moto buena, regular, con 10 cédulas azules. ¿Entendés? Claro. Entonces digo, es como el sistema impositivo lo que nos pasa en la Argentina. A los que pagamos los impuestos, o sea, todos los que están acá, ¿qué es lo que nos pasan? No te dan ningún premio. No te dan ningún Al que premio. no paga los impuestos le dan 250.000 moratorias. Te demoras unos días y te embargan las cuentas. Exacto. Unos días nada más. Un día. Porque claro, un día y te embargaron la cuenta. Claro. Y acá se decía inclusive, hay muchos elementos a los cuales uno le asigna la culpabilidad, es decir, la droga, el alcohol. Y en realidad, si uno habla de la droga, debiera hablar de cómo los carteles financian la política en Argentina. Tenemos funcionarios, intendentes relacionados con procesos de narcotráfico que no pueden ser tan siquiera indagados. Refiero al de Entre Ríos, al de Paraná concretamente. No pueden ser indagados, no pueden ser removidos de su cargo. Entonces, con un sistema político que no solo no evita esto, sino que sigue viviendo de esto, es muy difícil que el resto de la sociedad pueda modificar estas conductas, porque ese mismo sistema político es el que nombra a los jueces, el que condiciona a los jueces, el que se autoamnistía permanentemente, ¿no? Es decir, el que crea en el Senado un aguantadero en lugar de un lugar donde se legisle. Digo, me parece que esto integralmente, y siguiendo tu razonamiento tan apto, tan certero, me parece que hay que tomarlo integralmente, ¿no? Paula, lo último, presidís el Centro de Estudios para la Convergencia Ciudadana, que es una asociación civil, funciona desde el año 2003. ¿Cómo están trabajando desde ahí en todas las cuestiones que tienen que ver con inseguridad? Uno de los grandes problemas que tiene la Argentina, una de las grandes preocupaciones que tenemos los argentinos. Bueno, tiene que ver con lo que veníamos charlando, y uno de los pilares es, para el próximo gobierno, esto que decíamos anteriormente, promover que se discuta el anteproyecto de reforma del Código Penal. Un tema para nosotros fundamental, es algo que está sucediendo a nivel regional y a nivel mundial también, y es una fuerte discusión sobre el tema drogas, pero una fuerte discusión profunda, y que tiene que ver con lo que él decía anteriormente, y es la guerra contra las drogas, tal cual existió después de Nixon, se perdió. Está el político, los políticos que en este proceso ya de campaña vos ves que están compenetrados y comprometidos con el tema de inseguridad. Mira, yo veo muchos con discursos, te diría, de campaña y que profundizan poco. Veo muy comprometido a Juan Manuel Urtubey en esta discusión, porque lo ve
y lo está haciendo en su provincia, digo, por ejemplo, te doy un caso concreto y específico, y que vos lo conoces muy bien. Las Madres del Dolor, con quienes yo trabajo hace muchos años, vienen luchando por el registro de condenados por delitos contra la integridad sexual. Se hizo el registro recién ahora. Ya se están juntando los datos, o sea, los ADNs en el registro nacional. La única provincia que está aportando la información genética es Salta. Porque si no se aporta, no tenés los perfiles genéticos, con lo cual tenés solo de los federales. O sea, el Código Procesal Penal nuevo, ¿dónde se está aplicando? En Salta. Entonces digo, claro, a esta altura yo quiero ver hechos concretos, ¿entendés? Claro, ¿quién lo aplica? Entonces digo, a ver, este señor en su provincia, 12 años gobernador, esto lo está haciendo. O sea, no es que me cuenta lo que va a hacer. Como te decía antes, yo creo que la Argentina está agotada de diagnósticos. Creo que ya están todos los diagnósticos hechos y me parece que ahora lo que hay que buscar son propuestas concretas y específicas de quién las llevó adelante y si funcionaron o no funcionaron. Paola Espátola, gracias por haber venido, un gusto. Tenemos que hablar de un tema importante que tiene que ver con las tarjetas de débito de la Seguridad Social. Este tema que se había anunciado esto fue parte de los anuncios del 17 de abril, medidas justamente para enfrentar y dar una respuesta a los problemas de vulnerabilidad. Se pueden conseguir descuentos de hasta 25% con las tarjetas de débito de la Seguridad Social en más de 5.400 comercios de todo el país, con dos modalidades: descuentos en el momento en la línea de cajas o mediante reintegro en la cuenta bancaria. Para que la gente sepa, el 48% de estos 5.400 comercios son cadenas de supermercados, seguidos por locales de artículos de hogar y después indumentaria. El resto está dividido entre farmacias, línea blanca, iluminación, informática, corralones de materiales para la construcción, viajes y turismo. También, y esto es una medida que charlábamos acá con Isabel Reynoso de la Confederación Farmacéutica Argentina, este tema de la iniciativa del programa se está llevando adelante y que tienen que ver con medicamentos de primer nivel, a través del cual se puede conseguir los sectores vulnerables descuentos de hasta el 70% en medicamentos, que son justamente los titulares de asignación universal por hijo. Todo esto que tiene que ver con las tarjetas de débito de la Seguridad Social, ¿quiénes están alcanzados? Jubilados y pensionados contributivos y no contributivos, mamás de 7 o más hijos, asignación universal por hijo y por embarazo, asignaciones familiares, becas Progresar, pensión universal para el adulto mayor y beneficiarios de prestación por desempleo. Cualquier información de los 5.400 comercios adheridos pueden entrar a la página web del organismo previsional www.anses.gov.ar. Lectores de credenciales, algo muy importante a tener en cuenta porque tiene que ver con las nuevas credenciales, las credenciales plástico, que lleva ya un año en un operativo de entrega, de distribución, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. La información, la novedad esta semana, que ya están activos los lectores de credenciales en los hospitales propios del PAMI. Estamos hablando del Hospital Milstein en la ciudad de Buenos Aires, Jusey de Mar del Plata y PAMI 1 y PAMI 2 en Rosario. En una próxima etapa van a estar también disponibles en farmacias y también para los médicos de cabecera de todo el país. La distribución de la tarjeta ya se encuentra en la última etapa. Están en estos días distribuyéndola en Entre Ríos y en Santa Fe. Y aquellos afiliados que ya la recibieron, sepan que activar la tarjeta es muy fácil. Lo pueden hacer a través de esta línea que está saliendo en pantalla, el 0800-333-1386, o a través de la página del organismo www.pami.org.ar/credenciales. Si todavía no recibieron la credencial
plástica pueden seguir utilizando la credencial papel. Y además, si ya pasaron 90 días de la distribución en su lugar de residencia y no la recibió, puede reclamarla. Puede reclamarla a las mismas vías que dimos hace unos momentos, donde se activa la tarjeta, la reiteramos, 0800-333-1386 y si no, www.pami.org.ar. ¿Me permitís, Claro? Sí, Me acaba de llegar recién Sí, decime. un WhatsApp de San Clemente. Estábamos hablando Del un tema de Santa homicidio, Teresita. de un ataque en Santa Teresita, 2 abuelas. Me acaban de remitir que hubo un homicidio de una abuela en San Clemente, ¿no? A ver si podemos obtener información a los chicos de producción para dar más detalles acerca de esto, muy cerca de Santa Teresita. Sí, por eso digo, en la misma área como lugares tranquilos, ¿no? En general. Bueno, mientras tanto, mientras recabamos información con respecto a esto, gracias por esta noticia de último momento. Nos acompaña, se acaba de sumar a la mesa Adrián Trócoli, abogado previsionalista, y tenemos además a un invitado, Carlos Pepe. A ver, no me quiero equivocar, Carlos Pepe representa a los juzgados que tienen que ver con la seguridad social. Estamos con el secretario del Juzgado Federal de la Seguridad Social número 9. Así es. Gracias, Carlos, por venir. ¿Qué les tenemos que contar? Que por primera vez se realiza un encuentro de la justicia federal. Esto es una idea, y me lo estaba contando durante la semana de Adrián Trócoli, que se viene gestando desde el año 2018. La idea es trabajar que la justicia federal se encuentre puertas adentro con el objetivo de unificar criterios en beneficio de la gente. ¿Es así, Carlos? Así es, así. El objetivo principal que tenemos la gente que trabajamos en los juzgados federales previsionales es tratar de satisfacer los créditos de los jubilados que inician demandas en procura del cobro de sus prestaciones mal pagadas por el Estado. Entonces, uno de los objetivos que tenemos es capacitarnos entre nosotros para que la tutela efectiva sea garantizada. ¿Esto en qué fecha va a ser? ¿Va a ser esta próxima semana? La semana que viene, 13 y 14 de junio, nos vamos a juntar. Hay como 300 inscriptos y hay 35 exponentes que van a volcar sus ideas de cómo trabajan en cada uno de sus juzgados, porque viene gente de todo el país. Tenemos... Adrián, y van a tener... Me parece para destacar que, más allá que es nuestro fuero es raro, esto vamos a ser claros, pero corregime si me extralimito, pero creo que es la primera vez que un fuero se junta entre todos y lograron juntar gente de absolutamente todos los juzgados. Nuestro fuero, seamos claros, es el fuero federal. Nosotros litigamos en fueros federales en donde tenemos gente que en la frontera los jueces se encargan de delitos federales, droga, trata de blancas y más, y ahí están también los jurados. Estos juzgados multifueros generan algunas disparidades en cuanto a los recursos que tienen. El hecho de que se hayan, no quiero decir preocupados, sino que hayan demostrado esta preocupación y tener, esta formación me parece para destacar, nada más. Bueno. Y ojo, hay un montón de gente, hoy vino él, porque estaba a mano, pero hay mucha gente trabajando, eso me parece piola, y la repercusión que tengo hablando con gente de tribunal de todo el país es que están con muchas ganas, eso me parece que hay que decirlo. Contame, Carlos, te tuteo, sos muy joven. ¿Cómo están los juzgados? Y cuando te pregunto cómo están los juzgados... Hacen lo que pueden. Claro, no te lo Suerte que no pregunto salen en solamente desde el tema edilicio, desde las condiciones edilicias, sino en cuanto al tema de la cantidad de expedientes y de trámites que tienen por resolver. Haceme una radiografía, un mapa, a ver, de la situación. En todos los juzgados donde se tramitan causas previsionales hay demasiados expedientes para la cantidad de gente que hay. Y a su vez tampoco tenemos a veces estructura, a veces no tenemos ni toners ni papel. Pero aún así nosotros... Algo tan elemental como es. A veces la gente, como los abogados, como Adrián, viene y me dice, ¿por qué no me despacharon a tiempo algo? Y a veces no tiene que ver con quizás la demora en un criterio, sino capaz que a veces el sistema se cae o pasa algo y nosotros demoramos. Eso va acumulando y eso significa que las demoras a veces en las resoluciones sean bastantes. Ahora yo digo... A ver, quizá les pregunto esto y los pongo en una situación muy difícil, pero piensen, ¿qué pasa si en esta mesa estuviéramos hablando acerca de la radiografía de un juzgado? Y Carlos me dice, condiciones edilicias relativamente óptimas,
expedientes, Suiza. trabajando Sí, claro, estamos en- relativamente al día. Todos en concordancia trabajando. ¿Cuánto demoraría un juicio para tener respuesta? ¿Cuánto demoraría la respuesta para un jubilado que inicia una demanda al Estado por mal pago de haberes, que hoy es de aproximadamente 8 años? Vos querés que te conteste en alemán, ¿no? No, quiero que me contestes en me castellano puse- porque la gente no te va a entender. Pero vos me si no. pusiste una situación que pasa en Alemania, pasa en Suiza. No, pero si se corrigieran todas esas cuestiones, ¿qué pasaría con los tiempos? Voy a contar algo al revés. Y Porque después las me personas parece mayores no que tienen te lo voy a tiempo, pasar. Adrián. Dos cuestiones. Primera, yo siempre digo, es un disparate que nosotros tengamos que hacer un juicio. El problema está en que nosotros pensemos que la norma es hacer un juicio. Lo lógico para nosotros, en nuestro sistema, es ir a tribunales a reclamar. No hay que reclamar nada, hay que cumplir con las leyes. Ahora, partimos Claro, mal. pero ¿sabés qué? El daño está hecho. Bueno, ya está. Y va a llevar tiempo reformar el sistema previsional para que esto no ocurra más. Pero ahora Pero tenemos vamos 3 esta años para tener situación. mal. Bueno, ahora con esta situación, lo lógico, yo siempre digo lo mismo, queda feo, pero es real. Me molesta tener este exceso de trabajo. Yo podría dedicarme a las situaciones que se escapan de la ley. La ley no puede abarcar todo, esto es un hecho. Hay situaciones que se escapan, entonces vamos con el caso particular. Lo que se ha logrado en 30 años en la Argentina es que la generalidad de los casos terminan con un juicio como si fuera parte del trámite administrativo. Y digo más, algo que te quiero preguntar después, el final del juicio tampoco se cumple, pero no quiero irme por las ramas. ¿Sería lógico que uno tuviera un problema, un beneficio, una prueba, alguna situación extraña, un retiro por invalidez que no sabemos si llegó porque la comisión médica, estas situaciones que son grises, y 6, 8 meses sería lo razonable? Pero para ¿Contra eso, cuánto actualmente? 6, 7 años. 6, 7 Promedio años. país, acá en Buenos Aires Que tenemos más alto. ya 6 meses, nombraste 6 meses, ya es una eternidad para Bueno, una persona mayor. pero Sí, no Carlos. podría tener eso. El tema que en realidad la preocupación no es tanto la duración del juicio en sí, sino si hay cumplimiento de esa sentencia. Claro, Porque sí. nosotros, Claro. en la mayoría de los juzgados, y el encuentro tiene que ver con esto, porque la mayoría de los juzgados de las provincias se han capacitado y han acortado mucho los tiempos a comparación de nosotros, los que estamos en Capital. El tema es que los juicios no se terminan nunca, porque tenemos sentencia definitiva, liquidación aprobada, pero si ANSES no reajusta el haber, eso significa que ese juicio sigue. Yo te iba... Es decir, que acá hay una cadena de responsabilidades. De irresponsabilidades. O irresponsabilidades que hace que un jubilado cobre mal ya, de movida, su haber inicial y que después tenga que esperar 8 años para cobrar ese juicio, esa Exactamente. sentencia. Un comentario y una pregunta. El comentario es, yo no logro tener un porcentaje razonable por parte de ANSES de sentencias cumplidas. 80% de las sentencias, hace un par de semanas mostrábamos que le habían hecho un descuento del 80% del retroactivo de ganancias, 90 y pico era. Pero además una disparidad muy importante y en realidad la pregunta es para vos. Yo por cosas de la vida terminé iniciando ejecuciones hace muy poco en el interior del país. Chaco, Mendoza, digo, estos son juicios terminados hace 4 o 5 años, les tenían que pagar, voy a inventar, 1 millón de pesos porque se acumuló mucho tiempo de juicio y le pagaron 200.000. Estamos yendo a la justicia para que le paguen el 80% que no le pagaron, números redonditos así. Vos hablabas de tutela efectiva, las ejecuciones en el interior, vos que me consta, digo que recorres bastante, pero porque estás acá, digo, por ahí habría que hablarlo. ¿Por qué esta disparidad y están trabajando para mejorar esta disparidad? Porque el comentario antes de la pregunta es los resultados de las ejecuciones, no del incumplimiento generalizado de ANSES, e insisto, esto no es cosa de esta administración, estoy ejecutando cosas de hace sentencias de hace 8 años. Sí. Seamos ¿Y qué claros. pasa con el interior? Con el interior, yo he visto una disparidad salvaje en cuanto a la respuesta de lo que nosotros llamamos tutela judicial efectiva, que es cobrar, hablando mal y pronto. ¿Esto es una preocupación por parte de ustedes? Vos que estás en contacto quizás con secretarios que son los que están en la trinchera, los jueces le tratan de poner onda, pero los que empujan expedientes, Sí. ¿qué hacen? Efectivamente, de hecho estamos trabajando y parte del motivo del encuentro es esto. Lo que pasa en el resto del país es que los juzgados son multifueros. Los jueces resuelven
un Claro. montón de situaciones. No están solo Claro. Y además, en seguridad exacto. social. Y además previsional, lo que significa no solo que no le puede dedicar el tiempo que podría dedicarle, sino que tampoco le dedica la cantidad de gente que le podría dedicar. A diferencia de lo que pasa en Capital, que somos juzgados especializados. Pero esto está cambiando. De hecho, hemos hecho un grupo de WhatsApp el año pasado con toda la gente de todos los juzgados federales de todo el país, donde hay un integrante de una dependencia que hace previsional. Y la verdad que las ganas que le ponen todas las personas para mejorar esto es hermoso, porque están muy preocupados porque saben que detrás de un expediente hay un jubilado, una persona mayor. Bueno, es que así se tiene que trabajar, Carlos. Vos hablabas acerca de este primer encuentro que se va a llevar de la Justicia Federal en Seguridad Social el 13 y 14, y hablaste de 35 expositores. Los 35 expositores son representantes de esos juzgados. Exactamente, tenemos 16 cámaras, que son jurisdicciones, entonces viene uno de cada jurisdicción, y además tenemos paneles temáticos sobre temas especiales, ejecución, gestión, lo que tiene la relación entre el derecho civil y el derecho previsional. Hemos hecho una elección, el comité organizador, de gente que puede venir a explicar. En realidad no es que es un curso, no es que vamos a enseñar, sino vamos a transmitir experiencias. Pero el objetivo es unificar criterios en beneficio de la gente. El objetivo es unificar criterios y además decir, nosotros, la diferencia que tenemos los de Capital con la gente del resto del país es que nosotros hace más tiempo estamos trabajando en esto. No es que seamos Claro, mejores. están más especializados. Entonces ya hemos probado algunas alternativas y nos han resultado algunas y otras no. Entonces le decimos, bueno, esto nos resultó para, por ejemplo, dar traslado, para que el juicio de conocimientos sea más corto, cómo iniciar una ejecución correctamente. Entonces nosotros lo que hacemos es, esto nos resultó, estos son los modelos de despachos, estos son los criterios que adaptamos de la Corte. Entonces lo que nosotros queremos es que ahorrarle tiempo de estudio, porque a partir del fallo Pedraza del 2014, en el cual a las cámaras federales del interior se le adjudicó la competencia de los recursos en materia previsional, lo que pasó es que de un día para el otro había gente que no estaba especializada. Los jueces Lo vemos en el interior. No lo habían visto nunca. Yo, perdón, no te quiero interrumpir, pero te lo voy a dar vuelta. Yo estoy del otro lado. Y lo que me encuentro cuando yo hablo con los juzgados del otro lado, además, veo que desde el interior la preocupación, estoy feliz, para mí Pedraza fue un fallo fantástico, porque nos encontramos con gente que no estaba con los vicios, con la costumbre de que los juicios demoraran, tenían la comparación con los otros juicios, y el resultado de esto fue que las cámaras del interior, que no arrancaron de un día para el otro, tampoco es magia, cuando arrancaron, lograron unos resultados fantásticos, así que la verdad que aplaudo el trabajo del interior y además simplemente ya tengo que ir cerrando, concluir porque soy el más viejo. En mi época precolombina, bueno, soy tomo 11, así que... Tomo 11. Sí, ellos me entienden. Ese es un chiste interno para decir que ya tiene una tarjeta verde que no se hace más. No, Sí. pero voy a lo siguiente, nada más que esto. Felicitar el esfuerzo, saludar el esfuerzo y saber que ellos también son víctimas de un Estado que le importa un pito la vida de sus adultos mayores, y esa tardanza, que la terminan pagando los juzgados poniendo la cara, es una política de Estado que vienen manteniendo las administraciones, y eso es abuso y maltrato del adulto mayor, ¿no? Carlos Pepe, gracias por haber venido y que por supuesto salga todo muy bien el 13 y 14 de junio. Bien por la iniciativa, muy bien por la iniciativa. Muy bien por ustedes, que realmente llevan una ardua tarea, pero realmente lo que más nos conmueve de esto es que están tratando de trabajar en beneficio de la gente. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Seguimos en unos momentos. Yo te Cronogramas sigo. de pago, me están diciendo, sí, cronogramas de pago. Todo lo que tiene que ver con este mes, que por supuesto trae el pago del medio aguinaldo y también del 10,74 de la movilidad jubilatoria. Haberes que no superen los 13.103 pesos, como ustedes lo están viendo en pantalla. Mensual junio, una terminación de documento por día hábil entre el 10 y el 14 de junio. ¿Qué más tenemos? Asignación universal por hijo, también una terminación de documento por día hábil entre el 10 y el 14 de junio. Y tenemos el pago de asignaciones familiares, 2 terminaciones de documento por día hábil, el día 13 y el día 14 de junio. Bueno, y vamos a hablar de un libro. A ver, acá tengo, porque tengo otro. Este libro, Cuestión de Tiempo, yo lo mencioné, a ver acá.
A Gastón. Gastón, sí, ahí está. Lo recibí la semana pasada con una dedicatoria maravillosa, muy sentida. El tema es que no lo quería mostrar hasta tanto no viniera su autor y él lo mostrara, como sucedió, que lo presentó formalmente en la legislatura porteña el martes 4 de junio. Cuestión de tiempo, Claudio Ariel Romero. Gracias por venir, Claudio. Gracias a vos, Clara, como siempre. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. ¿Cuánto tiempo llevó redactar este libro? Esto es algo que vos tenías en mente desde hacía muchísimo tiempo. La verdad que es la tercera vez que intento escribir este libro después que abandoné la gestión pública a cargo del área de adultos mayores hace 2 años y medio en la ciudad. Y tenés que encontrar una persona que te acompañe, que sea tu editora o una persona... La verdad que tuve contacto con varios periodistas, lo empezamos a hacer con varios, pero Nancy Sosa, que es la persona que me ayudó, que es mi editora del libro, es la que comprendió qué es lo que queríamos. Entonces, con el poco tiempo que a veces tenemos, con las ideas de grabar, contar, ver cuál es nuestra perspectiva, pasar un poco, repasar, ¿qué es cuestión de tiempo? Cuestión de tiempo es algo simple, trata el tercer tercio de la vida. El primero, los 0 a los 30, el segundo, 31 a 60 y más 60, el tercer tercio. ¿Cómo tenemos que tomarlo con naturalidad? Que la vejez no es una enfermedad, y hacemos distintos repasos históricos de cómo se vio la vejez. Ahí está. Desde el principio de la humanidad hasta la época. Interesante porque el libro es historia. Esto historia. que vos decías, es historia desde los comienzos de la humanidad hasta la vejez contemporánea y tiene puntos interesantes. Hablas en el libro de la salud y de todo el tema de calidad de vida. Hablas del maltrato, así comenzamos el programa, hablando de hechos de abuso, maltrato y discriminación y además testimonios reales. Pero además, el libro tiene un prólogo escrito por un señor ejemplo de la vitalidad y el paso de los años, que es el doctor Alberto Cormillot. Así es, tuve la oportunidad de que Alberto gentilmente lo prologara, que es para mí un símbolo de envejecimiento activo, una persona que no parece, a veces el envejecimiento se lo vincula a la enfermedad. Y Alberto a sus 80 años lo festejó bailando tap colgado, como digo yo, de un arnés en un teatro y su fiesta de cumpleaños fue con público. Así que agradecerle a Alberto también, que es quien nos aportó el prólogo y quien le dio una visión de esto y remarcó el repaso histórico hasta nuestros días, que es lo que vos dijiste, pasando por el nuevo modelo de ser mayor, un modelo distinto. A ver, el nuevo modelo de ser mayor, ¿cuál es el modelo distinto? ¿En qué ha cambiado, en qué han cambiado las personas mayores? Mira, las personas mayores en lo que han cambiado es que yo creo que la grieta, lo decía anteayer frente a 200 chicos que estudian periodismo, hoy la grieta es intergeneracional, te diría. Y te voy a explicar por qué tengo esta teoría. Vos fíjate, nosotros vamos a hablar con un mayor que iba al cine mientras nuestros hijos consumen Netflix. Vamos a hablar con un mayor que mandaba una carta y nuestros hijos utilizan el mail. Vamos a hablar con un mayor que usaban los medios de comunicación y los chicos usan las redes. Y así te puedo dar infinitos ejemplos. Cuando iban a programar un viaje, iban a una agencia de viaje. Hoy utilizan una página web. Digo, hay cosas que la tecnología y los nuevos sistemas de comunicación, la inmediatez de la información y la globalización, dejaron afuera a nuestros adultos mayores. Entonces hay que incorporarlos para romper esa grieta, para que no haya esa fisura y hacer una generación bisagra, y por eso apostamos. Ahora, y hablamos ahí del binomio nieto-abuelo. No sé si vos sentís o tenés la misma sensación que yo. ¿Están abiertos a esos cambios? Absolutamente. ¿Están abiertos absolutamente a incorporarse y adaptarse? Lo que hay que hacer es protegerlos primero dentro del grupo familiar. Lo que no debemos de perder es el respeto y aquello que lo mencionamos en el libro, que es las sociedades orientales, porque en distintos momentos de la historia la vejez tuvo valor y en otras no. En la época de las guerras, ser mayor era un disvalor, porque no podía ser soldado, porque no podía ir al frente de batalla. Entonces, cuando repasamos eso, también lo que dejamos marcado es que las personas más importantes de los descubrimientos, de los hechos más trascendentales de la época contemporánea, fueron todos adultos mayores. Darwin, Einstein, Tesla, podemos nombrar así, y la persona con la que acabó la Segunda Guerra Mundial, que fue Winston Churchill. O sea que son todas personas de 70, 80 y 90 años que le aportaron a la contemporaneidad fenómenos interesantes, ¿no? Contame,
Contame por qué decidiste hablar y dedicarle todo un capítulo al tema del maltrato y del abuso que se comete contra las personas mayores. ¿Vos creés que es un flagelo de esta época que no se termina, que cuesta erradicar de la Argentina? Yo creo que es un flagelo no de la Argentina, sino de todo el mundo. Creo que no hay legislación en todo el mundo. Recién se está estudiando. Yo el libro también lo presenté la semana pasada en España, en la UIS, y estuvimos haciendo una presentación y ellos todavía están trabajando en el modelo de abuso y maltrato. La única ciudad en el mundo que tiene una ley que tipifica los distintos tipos de abuso y maltrato hacia las personas mayores es la ciudad de Buenos Aires. No hay otra ciudad que tenga un refugio protegido. Hoy, un adulto mayor es maltratado, como lo que vimos estos días en los noticieros, Sí, hasta es abandonado. que ahora... Que fue un caso que seguramente lo deben haber tocado, pero ¿por qué? Porque todo el abuso arranca financieramente. El 80 o el 90% de los abusos hacia las personas mayores es un abuso intrahogar que lo produce un familiar cercano, hijo, nieto, pareja más joven, y que generalmente empieza por quedarse con el dinero y después termina en abandono, en negligencia, en otro tipo de abuso. Estamos viendo imágenes de uno de los casos que conmovió a toda la sociedad esta semana. Ocurrió en Rosario, esto es un bar de la ciudad rosarina. Una pareja de abuelos, ella 86 años, él 92. Fueron desalojados de su casa porque no podían pagar el alquiler, entraron al bar engañados con las poquitas cosas que pudieron sacar de la casa, se presume que ropa, bastante desalineados, con falta de higiene. Su hijo los llevó a este bar engañados, les dijo que se quedaran allí, que iban a almorzar para descansar un poco, los dejó y nunca más volvió. Pasó el día, pasó la tarde, llegó la noche, las 8 de la noche, y las camareras del lugar alertaron a los dueños de que esta parejita estaba ahí. Se acercaron, les pidieron un celular, no tenían, les solicitaron si recordaban algún número de teléfono de la familia, no lo recordaban hasta que tuvo que intervenir la policía, justamente de la provincia. Nunca localizaron, por lo menos hasta ahora, al hijo que los abandonó, a este sinvergüenza que los abandonó, y sí a otro hijo que tiene problemas de rehabilitación, y finalmente tengo entendido que se fueron justamente con este hijo con quien no vivían, que está con un problema de salud. Claudio, esto es maltrato. Quizá un maltrato silencioso, porque hasta dijeron algunos testigos que estas personas presentaban moretones, como que estaban golpeadas, pero además hay un delito agravado por el vínculo, que es el abandono de personas. Absolutamente. El nuevo Código Civil, en su artículo 671, habla de los deberes de los hijos. Y también, en el 2281, habla de los indignos personas para heredarlo después, porque aquí la herencia es forzosa. Ese es uno de los primeros problemas por qué el abuso financiero existe en la República Argentina. Porque no existe la teoría de la herencia como existe en otros países del mundo, que vos puedas heredar a quien te acompaña en el último tiempo, a quien está con vos. Entonces aquí, al ser la herencia forzosa, los hijos muchas veces esperan que el padre, no importa si puede pagar la expensa hoy del departamento grande, si no lo dejan vender la casa para que vaya a un lugar mejor y más cómodo, están esperando heredarlos. Esto es triste, pero es así. Ahora yo digo, ¿vos qué sentís? Vos tenés mamá. Sí. Que está por suerte fantástica. Por suerte está bien, y el otro día me pudo venir a ver el libro. Te iba a decir dejarle darle un saludo a mi madre. Por supuesto. Para darle un saludo a mi mamá. Le mandamos saludos a la mamá de Claudio, que siempre lo acompaña y le hace el aguante. Te dedicaste muchísimos años desde el gobierno porteño como titular de la tercera edad a la gente mayor. Seguís teniendo la mirada en las personas mayores. ¿Qué sentís? ¿Qué sentís como referente de las personas mayores y como ser humano cuando ves estas imágenes que duelen tanto? Mucha indignación, porque vos fijate que las dos etapas de la vida de mayor fragilidad son la niñez y son la parte de la adultez mayor, y después, digamos, después de los 80, 80 y pico, que es cuando empiezan a menguar la fuerza, porque había una nota muy interesante que sacaron, creo que fue en la revista La Nación el domingo pasado, de la Revolución Senior, una nota que les recomiendo que la busquen, excelentemente escrita, diciendo que una mujer de 60 de hoy es una mujer de 30, porque en mi época
Mi abuelo a los 40 años era un señor grande. Hoy a los 40 años, ¿viste? Tenés plena vitalidad, se piensa en tener hijos a esa edad recién. Empezás entonces, como de vuelta en un montón de me parece cuestiones. que este tipo de imágenes que estamos viendo que nos tienen que conmover, pero nos tienen que conmover no solo para respetar a nuestros mayores, que es lo que yo dije el otro día. Si alguien tiene a su mamá, a su abuelo, a su tío vivo, salgan de acá cuando fue la presentación del libro y llámenlo, denle un beso o un abrazo. Porque a veces hay algo que discutimos siempre, se miden muchas cosas en las personas, lo que no se mide en los mayores es la tristeza, lo que no se mide es la soledad. Y eso enferma más que otras cosas y ese es el elemento por lo cual nosotros como sociedad lo estamos discriminando, los estamos aislando y estamos olvidándonos de ellos. Claudio Romero, gracias. Gracias a vos. Y gracias por el regalo. No, por favor, gracias a ustedes. Por la Tenemos que hablar, a ver, mayores conectados me están diciendo si tiene que ver con si llega el frío y a veces nos cuesta, ya llegó el frío, y nos cuesta salir de casa y aquel que tiene la posibilidad de estar conectado, bueno, no se olvide, www.mayoresconectados.com.ar. Hay juegos, hay una solapa de juegos donde las personas mayores pueden jugar con sus nietos, solapa que tiene distintos juegos, juegos de mesa, juegos que tienen que ver con la habilidad, que tienen que ver con el ingenio y el intercambio. Esto de qué bueno compartir con un ratito del día con los nietos. Es una actividad libre, es una actividad gratuita y pueden encontrarla en www.mayoresconectados.com.ar, la comunidad más grande cuando se trata de personas mayores. Nos da el tiempo, ya tenemos que ir cerrando. ¿Puedo contar rápido lo de los Juegos de las Personas Mayores 2019, vale? ¿Sí? Tengo tiempo, ahí está, pueden anotarse hasta el 18 de junio. Quienes residan en la ciudad de Buenos Aires, tengan 60 años o más, estos Juegos de las Personas Mayores 2019 las organizan ANSESPAMI y el gobierno porteño con la colaboración de la Subsecretaría de Deportes y Lotería de la ciudad. Hay distintas disciplinas que tienen que ver con juegos de mesa, artísticas y deportivas. La inscripción libre, gratuita, la pueden realizar en forma presencial en centros de jubilados y pensionados de la ciudad, centros de día, plazas del programa La Tercera en la calle, oficinas, sino de la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores. Para más información, allí están viendo en pantalla una línea de teléfono que es el 4343 41 34 o si no, pueden enviar un correo, a ver si lo podemos decir despacito, un correo electrónico a juegosdelaspersonas@gmail.com. Reitero, juegosdelaspersonas@gmail.com. Inscripción libre y gratuita y tiempo hasta el 18 de junio. Nos tenemos que despedir. Dos cortitas al pie. La Corte Suprema de Justicia de la Nación la semana pasada elevó a 70 a las personas que están exentas del pago de ganancias. Esto se viene multiplicando y va a ser por ahora para todos en tribunales. Esa es una. Y la otra es un pedido con todo el amor y cariño que puedo tener por la ANSES, que no siempre es mucho. No alcanzan los turnos. Yo comprendo que han dado muchísimos turnos para dar préstamos, pero tienen que hacer un operativo contra turnos porque estamos atrasadísimos con el inicio de la jubilación. Se vino un tema que acaba de... Sí, hay muchos reclamos y no se puede entrar a pedir turnos. En la práctica tenemos no que hay entregar, turno. tenemos que entregar. Hagan algo. Seguimos la semana que viene. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos, sí, el sábado que viene a las 12 del mediodía. Después del señor Edu Bataglia vivo el sábado. Viene Lo Justo y Necesario con todos los temas en seguridad social. Gracias a Guillermo Andino y a Carolina Prat por la publicación y a Infobae por la publicación de una nota en la que hacen referencia al programa y a mí. Y gracias a Vicepresidencia de la Nación por haberme invitado a la cena de anoche justamente con motivo de la conclusión de la Cumbre Global de Discapacidad. Gracias. Hasta el próximo sábado.
Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el caballo de madera por entrada a Troya. Mala. Que un like no cambie tu historia. Osdeneo, seguí tu plan. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. I know one thing or two about the shoes you wear when you go out. Tonight we're gonna have a lot of fun. For the very first time, you know how like Porque amamos los zapatos Grabaña. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia.